pero dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿va? Y pues gracias a Dios, hermanos, si me apelan, pues gloria a Dios, y si no, pues mejor para estar con Judith, pero que sea lo que Dios diga. ¿Ya está ahí, hijo? Ok, muy bien, vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Mi Biblia, mijo, está en la maleta, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Mateo. Estamos ya en el capítulo 7, si mal no me acuerdo. Bajo el tema de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Estamos ya casi terminando, hermanos, gracias, nuestro estudio. Espero que esté siendo y que siga siendo de bendición para ustedes, para todos aquellos que de alguna manera puedan llegar a tener acceso a este estudio. Quiero decirles, hermanos, que gracias al Señor, el Señor me ha permitido compartirlo con algunos pastores y ellos también compartirlo con sus iglesias, así que es una bendición, hermanos, el poder servir al Señor, amén, y que su iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Estamos entonces, hermanos, en el capítulo 7, en el versículo de Mateo 6, sí, Mateo capítulo 7, versículo 6. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la disciplina eclesial, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a leer el pasaje, hermanos, y luego oramos para continuar. Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, dándote gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa una vez más, Señor. No estamos todos, Señor, pero los que estamos queremos adorarte, Señor, y glorificarte y darte gracias por la vida, porque tú estás con nosotros, porque has puesto tu paz en nuestros corazones, Dios, y hoy podemos descansar en ti sabiendo que todas las cosas están en tu control, en tu mano, Señor. Pongo en tus manos una vez más a mi hija, Señor, a mi esposa, y te ruego que tú te glorifiques en ellas y te glorifiques en nosotros, Señor. Pongas paz en mi corazón y pongas tu palabra en mis labios para que todos seamos edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando entonces respecto a la disciplina eclesial. Dice Mateo 7:6: no den los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, entonces estábamos hablando, hermanos, de la semana pasada de que la disciplina en la iglesia debe de funcionar no solamente en los casos de inmoralidad y pecado, sino también en los de herejía e infidelidad a la fe original del Nuevo Testamento. Cuando una persona comienza a predicar doctrinas extrañas, doctrinas que no están en la Biblia, y cuando digo extrañas, hermanos, no me refiero a que Josué le dio 7 vueltas a la ciudad de Jericó, no. Eso es algo extraño, ¿no? Como un ejército va a conquistar una ciudad dándole vueltas. No, es algo extraño. Cuando me refiero a extraño, me refiero a desconocido, me refiero a que no tiene un fundamento bíblico, me refiero a que no tiene un sostén escritural. Entonces, en esos casos, hermanos, tiene que entrar una disciplina bíblica, una disciplina eclesial. ¿En qué consistiría una disciplina eclesial? En el caso de una doctrina ética, bueno, se le pide a la persona que deje de predicar eso, ¿sí?, que se retracte, o simplemente se le deja de dar lugar para predicar en nuestras congregaciones, especialmente menos en las Asambleas de Dios. Así funciona. Si yo empiezo a predicarles doctrinas extrañas, doctrinas ajenas, a mí me van a llamar a cuentas. ¿Quién? Primeramente la iglesia, primeramente ustedes. Tienen toda la autoridad para levantar la mano y decir: hermano, ¿dónde está eso en la escritura? ¿Dónde dice eso? ¿O de dónde lo saca? ¿O de dónde se basa? ¿O cómo sabe usted esto? Porque la Biblia dice esto y usted está diciendo esto otro. ¿En qué se basa? Y el pastor tendrá la responsabilidad de decirles en qué se basa. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son los argumentos
fundamentos que bíblicamente respaldan lo que el pastor está enseñando. Que no entiende el pastor y sigue enseñando sus cosas de su mente, de su imaginación. Hermanos de Asambleas de Dios, por favor, vengan y no está diciendo el pastor, porque ya se está saliendo de la calma, y ya vendrán los hermanos de Asambleas de Dios y tomarán cartas en el asunto. Y a ver, pastor, venga, ¿de dónde sacó esa información? ¿Por qué está predicando esto? Etcétera, etcétera. Hay un orden. Esa es la ventaja que tenemos al pertenecer a una asociación religiosa. Los bautistas, los metodistas, los luteranos, los presbiterianos, todos tenemos autoridades que gobiernan, y no solamente gobiernan, sino que velan por el buen orden de las doctrinas fundamentales de la Escritura. Cuando una iglesia es independiente, no se tienen esas trabas, no se tienen esas autoridades que vengan y terminen por poner un alto a aquel que no se sujeta a la Escritura. Hace poco estaba viendo, hermanos, de una persona que mandó sacar a la iglesia, o sea, mandó sacar a los congregantes, porque le marcaron un alto y él dijo, no les gusta, ya se pueden ir. Oiga, pero es que aquí construimos entre todos, es que aquí no, ustedes firmaron un papel en el que ustedes dicen que yo soy la máxima autoridad en esta iglesia, porque yo soy el pastor, y ahí dice que el pastor es la máxima autoridad, y ustedes, si no se sujetan, se van. Y los mandó sacar a todos con la policía. Y él se quedó con el templo que habían construido entre todos, porque no hubo quien le marcara un alto, no hubo quien le dijera, oye hermano, ¿de dónde estás predicando eso? ¿Me explico? Esa es la ventaja que usted y yo tenemos en las asambleas de Dios, y en otras denominaciones imagino que será igual, repito, bautistas, presbiterianos, apostólicos, etc. Hay autoridades que están por encima del pastor. ¿Me explico? Hay una sujeción a nuestras autoridades, y esa sujeción entra, o esa autoridad entra en el momento en el que se hace necesaria una disciplina. Incluso puede llegar a la expulsión. Hay pastores a los que Asambleas de Dios les ha retirado su membresía en Asambleas de Dios, o su lugar, sus credenciales se le llama, en Asambleas de Dios, y no vuelven a predicar en Asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque o no dejan su pecado, o no dejan de predicar doctrinas ajenas. Entonces, gracias por participar, Dios te bendiga, y a ver a dónde va a ser tan mal, porque ahora se han dado casos, sí se dan casos de pastores que se van y ahora en otras iglesias, ahora en otras congregaciones independientes, donde nadie les marque el alto, donde nadie les diga por qué hacen esto. Así los hay. Pero es ahí, hermanos, repito, donde debe de entrar la disciplina eclesiástica. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes lo ponen en disciplina, el pastor, o cuando el pastor es puesto en disciplina, ¿cuál es el propósito que se busca con la disciplina? Lo vimos la semana pasada. Avergonzar al pastor delante de la iglesia, avergonzar al miembro delante de la iglesia. ¿Qué es lo que se busca? Obviamente va a haber vergüenza, pero no es eso lo que se busca. Lo que se busca es la restauración espiritual del creyente. Lo que se busca es proteger la reputación de Dios. Esta mañana le comentaba a mi esposa, platicó con una amiga de ella, y su amiga le decía, es que una compañera de trabajo, ella era pastora, su esposo era pastor, pero de repente dijo, él se fue, la abandonó con sus hijos, y él abrió otra iglesia en otra ciudad con otra mujer. ¿Dónde está la disciplina eclesial? Ahí no hay. ¿Por qué no hay disciplina? Porque era una iglesia que no tenía más que al pastor como autoridad. Entonces, la disciplina va a proteger la reputación de Dios. A esa persona se le ha hablado de la palabra de Dios, se le ha hablado de la palabra, pero aunque ella quiera buscar, siempre va a estar eso. No, pero si el pastor hizo esto, no, pero si el pastor hace aquello. ¿No le ha tocado escuchar ese tipo de comentarios? Pues si el pastor fulano, el pastor sultano, el pastor ¿no le ha tocado? Sí. Yo lo que le digo, ¿quién? ¿Jesucristo? No, el pastor. Sí.
otro día en la tele oí donde un pastor dijo que dice que hay que diezmar para ser salvos, pero no es de nada. No diezmamos para ser salvos, diezmamos porque somos salvos. O sea, es mucho, muy diferente. No diezmamos para que Dios nos dé, diezmamos porque Dios nos dio. Dijo David, de lo recibido de tu mano te damos. Fíjese, esas dos palabritas de dos letras, tú y de. Pero ¿quién puede dar el doble de los diezmos y puede ser condenado? Imagínense, no sé, alguien famosito, el Chapo Guzmán, por ejemplo. ¿Tendrá dinero? Si diezmar nos fuera a hacer salvos, nos salvara, y este hombre viene o a una iglesia X y diezma, ¿va a ser salvo? ¿Por eso? ¿Sus hijos van a ser salvos por eso? Los que andan violando niños, vendiendo niños para que sean violados, prostituyendo niños, en fin, matando tanto niños que están matando ahorita. Hoy doy mi diezmo y agarré. Una cosa que tenemos que entender es que Dios es insobornable. Pero en fin, a donde los quiero llevar es a la necesidad de la disciplina eclesiástica. Tenemos que proteger la reputación de Dios. Alguien dijo por ahí, es que el león no necesita que lo defiendan, con que lo sueltes, solo se defiende. Sin embargo, la iglesia, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabía eso? ¿Sí o no? Y la gente va a ver la obra de Dios a través de su cuerpo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, yo no puedo decirle a la gente, es que no me veas a mí, mira a Dios. Dios sí es perfecto, mira a Jesús. Ok. ¿Dónde está Jesús para verlo? ¿Dónde está Jesús para verlo? En nuestro corazón, ¿que no? Para que habite por la fe en vuestros corazones, ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, no me vas a mí, mira a Cristo, ¿en dónde lo voy a ver? En su cuerpo, en su iglesia. Vamos, hermana Lidia, ¿dónde la ven a usted? Ahí en mi casa. Ok, yo voy a su casa y usted no está en su casa, se le ocurrió, no sé, irse a la casa de la hermana Lupita Miranda Chan. Y llego a su casa y no está usted en su casa. Ahí la voy a ver. ¿Dónde la voy a ver? Donde esté su cuerpo. ¿Me explico? Donde esté su cuerpo, ahí es donde la voy a ver. Porque ahí está su esencia, ahí está ella. Ahora, si yo voy a un funeral y me acerco a ver el féretro y a la persona que está ahí, ¿estoy viendo a la persona o estoy viendo su cuerpo? Estoy viendo su cuerpo, la persona ya no está ahí. Lo que era y lo que lo hacía ser el ser que era, ya no está ahí. Yo estoy viendo su cuerpo. Ahora, el problema es que muchas veces dejamos que el Señor se aparte de nosotros, o nosotros nos apartamos de Él, mejor dicho, y esperamos que la gente vea a Cristo en nosotros. Él no lo va a ver, porque Él ya no está. Nos va a ver a nosotros, pero no a Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos, es que no me ves a mí, mira a Cristo, ellos están queriendo ver a Cristo a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Prediqué un mensaje en el cual el tema era ¿por qué la gente ya no va tras Jesús? Usted lo puede ver en YouTube. Y hablaba en ese mensaje, hermanos, de que muchas veces la gente deja de seguir a Jesús porque la iglesia da señales inciertas. La iglesia da señales inciertas. Y esa es una triste realidad. Que la iglesia, nosotros como iglesia, nos la pasamos sacándonos la garra entre nosotros, nos la pasamos peleando, nos la pasamos con problemas, con dificultades, con esto, con lo otro, entre nosotros. Entonces, la gente quiere ver a Dios,
Primer propósito y más importante de la disciplina eclesiástica es proteger la reputación de Dios. Número 2, que el creyente que ha fallado, que ha pecado, que está mal delante de Dios, sea restaurada la comunión con Cristo. No se trata de pisotear al hermano que ha caído, no se trata de avergonzarlo en la calle, no se trata de, ay, el pecador, ¿sabes? No. ¿De qué se trata? Ah, te veo en la calle, estás en disciplina, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Oye, estamos orando por ti, para que Dios te restaure. Estamos orando por ti para que tu fe no falte. Estamos orando por ti para que Dios te levante, para que vuelvas otra vez a la comunión. ¿Me explico? A veces, yo escuché un testimonio de una joven. Ella había tenido relaciones íntimas con su novio y la pusieron en disciplina, en una iglesia o en un templo o en un salón del reino, le llaman ellos, y la pusieron en disciplina. ¿En qué consistió la disciplina? Número 1, tuvo que explicar delante de toda la iglesia cómo hizo lo que hizo. Así, cómo lo hizo. Explicarles en dónde y cómo, tal diseña de todos. Más morbosidad no se podía. Y luego, tiene que llegar primero que todos al templo, al salón del reino. Y tiene que irse al último. Y tiene que sentarse hasta atrás. Y nadie le puede dirigir la palabra, ni adentro ni afuera, porque está en disciplina. O sea, no es la manera. En cierta ocasión se puso en disciplina una persona y entra la persona, se le pone en disciplina delante de la congregación y se le dice a la congregación: hermanos, oren por él, no lo dejen solo, abríguenlo, cobíjenlo, guárdenlo, ayúdenlo, denle palabra de aliento, denle palabra de sabiduría. Si Dios pone una palabra para que usted lo aliente, aliéntelo. No vaya como los amigos de Job, hombre, que no faltan. Llévenle una palabra de aliento, una palabra que lo ayude, que lo levante, que lo restaure. Ese es el propósito de la disciplina. No lo señale, no lo marque. Ya de por sí va cargando con la culpa. Y luego para ir a enjaretarle las muestras encima. Porque eso es lo que pasa, que a veces vamos y nos queremos zafar de las muestras, haciendo leña del árbol caído. No es por ahí. La disciplina eclesiástica tiene como propósito, primero, proteger la reputación de Dios. Segundo, restaurar al hermano que ha caído, levantarlo, que Dios se glorifique en su vida, que Dios haga una obra gloriosa en esa persona. Yo creo, hermanos, que el día que Dios no lo quiera, ¿verdad?, lleguemos nosotros a estar en los zapatos de una persona así, es decir, en disciplina. Yo espero que la iglesia, hermano, sea capaz de entender que todos estamos en el mismo barco y que todos podemos ser tentados igualmente. Considérate a ti mismo, dice la palabra. Considerémonos a nosotros mismos para el amor fraternal. Ese es el propósito de la disciplina, ¿sí? Ahora, preservar la pureza y la integridad doctrinal de la iglesia. La doctrina, hermanos, es tan importante. Es tan importante como la decisión de servir al Señor, de entregarle nuestras vidas. Es igualmente importante. Usted no puede decir: yo ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo, gloria a Dios, ya me perdonó, ya me salvó, y seguir en las idolatrías. No se puede. ¿Explico? Seguir robando, no se puede. Seguir adulterando, seguir pecando de una u otra manera, no se puede. O somos o no somos. Así es. Entonces es importante que entendamos eso. Hay que proteger la integridad doctrinal de la iglesia. Ajá. Ahora, ahorita estamos hablando de entrega y seguir pecando. Bueno, tampoco se puede decir que creemos en Jesucristo, pero no vivir conforme a lo que la palabra, o inventar doctrinas que no están en la palabra, porque entonces caemos en el error de creer en Cristo, pero no creerle a Cristo. No sé si me estoy explicando.
de creerle a Dios, de creer en Dios, pero no creerle a Dios. Por ejemplo, no sé, a mí Dios no me va a condenar porque Dios es amor. Yo puedo seguir viviendo mi vida como a mí me dé mi gana porque Dios es amor y Él me da mi libre albedrío para que yo decida vivir como yo quiera. Al fin y al cabo, Él es amor y Él me va a perdonar. ¿Eso enseña la Biblia? No. ¿Qué enseña la Biblia? Dios es fiel. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué? A su palabra. A su palabra. Porque mucha gente dice, no, es que el Dios en el que yo creo es fiel y va a ser fiel para conmigo. No va a ser fiel a su palabra. Si es fiel para contigo es porque es fiel a su palabra, a lo que Él prometió que te iba a dar, cuando tú eres fiel a la palabra de Dios. Pero si tú eres infiel a la palabra, Dios va a ser fiel a su palabra y te va a dar castigo. ¿Sí o no? ¿Qué dice Apocalipsis 20? Ay Dios, se me fue el versículo. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Ahora, si tus obras son buenas, y si tu fe está centrada en Cristo como Señor y Salvador, y tus obras son buenas, el Señor te va a bendecir. Pero si tu fe, según tú, está en Cristo y no actúas conforme a lo que Cristo ordena, entonces Él te va a dar conforme a tus obras. ¿Explico? Apocalipsis 22:12. Entonces, qué interesante es esto. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que tenemos que proteger la integridad doctrinal. Muchos versículos hay, hermanos, que nos hablan de que nos cuidemos de los perros, de que nos cuidemos de los mutiladores del cuerpo, de que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. De la doctrina. Ya somos salvos, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia me enseña? Este es el manual de instrucciones que tenemos. Y si nos salimos de este manual, hermanos, ¿nunca les ha tocado que compran una cama con de esas que traen el instructivo en chino y de repente la cama ya está así como Picasso? Está torcida porque no lo armamos como era. No sé qué pasó. Este viernes estaban todos los micrófonos movidos y no supimos qué pasó porque la última vez que se usaron fue el martes que estuvimos en el ensayo y todo estaba en orden. Nos fuimos y todo se quedó en orden. Y el viernes estaba todo movido. Entonces, lo que el pastor hizo sabiamente fue que le bajó a todos los volúmenes y dejó nada más su micrófono encendido. Entonces, ya como chillaba feo. Y le bajé los volúmenes y dije, pues con este le damos, ¿verdad? Y hasta estuvo chillando un poquito, pero lo medio lo torcí para que. ¿Por qué no le moví yo bien allá? Porque yo no sé. Y dije, no, yo le bajo los volúmenes que venga y la ve. Voy a hacer una quemazón que hay atrás. Tenemos que proteger que alguien que sí sepa venga y le mueva. Porque si viene cualquiera a moverle, pues vamos a hacer una regazo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos al manual, a lo que Dios nos ha entregado, a lo que Dios nos ha enseñado. Es importantísimo proteger la pureza doctrinal y espiritual de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, la disciplina debe de funcionar, repito, no solamente en los casos de inmoralidad, sino también en los de la doctrina equivocada. Los líderes de la iglesia y los pastores de las congregaciones locales deben de recordar siempre que fueron puestos por Dios para vigilar el rebaño. O sea, no estamos para engordarnos del rebaño, aunque por ahí dicen que no hay pastores sin panzanas de confianza, dicen. No se trata de eso, hermanos. ¿De qué se trata? De vigilar el rebaño. Escuche esto. Nosotros los pastores también somos ovejas, ¿sí saben eso? También somos ovejas. También un día estuvimos en una silla, en una banca, recibiendo y escuchando la enseñanza de nuestro propio pastor. También estuvimos en el lugar de ustedes. Y también tuvimos quien nos vigilara, quien nos corrigiera, quien nos orientara, quien nos dijera por aquí es. Dios le dijo a David, de atrás de las ovejas te llamé. Y para mí es muy significativo porque el pastor nunca iba detrás de las ovejas, siempre iba al frente. Pero
Pues Dios le dice a David, de atrás de las ovejas te llamé. ¿Sabe quiénes iban detrás de las ovejas? ¿Eh? Las ovejas lastimadas. ¿Y quién más? Los corderitos. Los corderitos siempre eran los que iban. En cierta ocasión me tocó ver a una pareja de orientales que iban caminando ahí por el centro. Yo creo que eran japoneses, yo creo asiáticos, no sé qué serán orientales, asiáticos. Iba el señor así, caminando así como que. Y la señora iba detrás de él, iba. Los pasitos que daban. Así van los chiquitos y los van atrás. Y Dios le dice a David, detrás de las ovejas te llamé, eras un corderito. Dios nos puso detrás de las ovejas. Tenemos que vigilar nosotros, amados. Fuimos puestos por Dios para vigilar el rebaño, para cuidar al rebaño, para proteger al rebaño. Yo les decía hace unas semanas atrás o meses atrás, la posición de cuando Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Cómo era el redil, que era una cerca de piedra con una puerta donde apenas cabía el pastor sentado. Ahí dormía sentado. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de lo que entra por la puerta. Para que el lobo entrara por la puerta, primero tenía que matar al pastor. Entonces, cuando el pastor no está en la puerta, cuidando las doctrinas que entran, cuidando que no entren lobos rapaces a las iglesias, por eso es que está ahorita el evangelio como está. Con doctrinas que, bien dijo el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Ahora, los líderes de la iglesia tienen que recordar siempre esa responsabilidad. Dios debe exigir una rendición de cuentas de la sangre de todos. Los que se pierdan como consecuencia de que el líder o el pastor de la iglesia no discipline. Créame, hermano, que una de las principales prioridades de todo pastor al poner en disciplina a una persona, ¿sabe cuál es? Su propia vida delante de Dios. Su propia vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no pongo en disciplina, que tengo que poner en disciplina, Dios me va a llamar a cuentas a mí. Yo te he puesto por atalaya, dice la palabra, y tú vas a oír mi voz y lo vas a amonestar de mi parte. Porque si el atalaya ve venir al enemigo y no da la voz de alarma, el pueblo va a morir por su pecado, pero su sangre lo voy a demandar de la mano del atalaya. Entonces, yo tengo la responsabilidad como pastor de rendirle cuentas a Dios. En cierta ocasión una hermana decía, pues usted va a dar cuentas, voy a darme. No, yo voy a dar cuentas si no la amonesto, si no le enseño, si no le digo, si me tuerzo en la palabra, yo voy a dar cuentas por eso. Por eso mi responsabilidad es predicarle la palabra como está. ¿Me explico? Tal cual, sin quitarle ni ponerle. Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido, no he tenido miedo de predicarles la palabra como es. Muchos le tienen miedo a que se vaya el diezmo. No tanto que se vayan las almas, si se van las almas, pero el diezmo sigue, no le hace. No, ¿sabe? En cierta ocasión una persona me dijo, usted le está cerrando las puertas al diezmo con lo que predica. Y otro que sí te aventó una piedra. ¿Mande? No, y otro el que nos aventó una piedra porque estabas predicando de Dios. No me acuerdo quién fue ese, pero no era el mismo. No, El asunto es este, hermanos. Tenemos una responsabilidad delante de Dios en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes tenemos una responsabilidad delante de Dios. De predicarle la verdad y disciplinar, porque Dios va a demandar la sangre de todos los que se pierdan, porque el líder no los disciplinó, porque el pastor no los disciplinó, no los restauró, o en su caso no expulsó al que tenía que haber expulsado. ¿Me permite tantito? Dice aquí, conmigo no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, o sea, tenemos que estar en ese entendido, hermano. La disciplina nunca va a ser, jamás va a ser con el propósito de destruir a la persona.
sino que la persona sea restaurada a la comunión con el Señor. Aunque no debemos juzgar a nosotros o a otros, debemos de proteger el valor del mensaje de Jesús. Hay personas incapaces de apreciar este mensaje y no solo desperdician ese tesoro, hermano, sino que se burlan de él. Por eso dicen: no echen tu santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Dice: cuando presentamos el mensaje de Jesucristo, debemos de buscar personas que estén dispuestas a recibir su regalo de vida. ¿Cómo es como logramos que las personas estén dispuestas a recibir el regalo de vida de Jesús? Predicando el evangelio completo. Cuando usted le da a un niño unos zapatos que nada le cuestan, pregunto, ¿los cuida igual que cuando los tiene que pagar él? Había un joven que tenía una troca, una Chevy 58, muy bonita, llantas y rines, pintura, bonita, tapizada. Cuando se ofrecía que salíamos los jóvenes, su troca no se movía, para nada, nada más la movía cuando salía con la novia. Y un día le dijimos: oye, pues tu troca, pues vamos. Y no, dijo: a mí me prestan. A mí me cuesta, dijo, que me dan aquellos terrenos. Digo: no la meto, a mí me cuesta. ¿Cómo logro yo que una persona se interese por la verdad del evangelio, por el perdón del evangelio? Muéstrele su culpabilidad. Y no me estoy refiriendo a que vaya y le diga: usted se va al infierno, porque no. No. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Muéstrele la realidad de su pecado. ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos que le preguntamos a Dana? ¿Sí se acuerdan? Muéstrele su necesidad y entonces ofrézcale la gracia, para que la persona quiera aceptar esa gracia y sepa valorar esa gracia. Porque cuando no aprenden a valorar la gracia, la pisotean. ¿Explico? Cristo te ama, Cristo murió por ti, acepta a Jesús. Sí, yo lo acepto, y lo acepta, y órale a la pepina. Porque no valoraron esa gracia. ¿Explico? Pero cuando usted demuestra su necesidad sin decirle que es un pecador, ellos lo van a entender por sí solos. ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Eso en qué te convierte? ¿Cuál será tu destino si hoy te presentas delante de Dios? Y entonces, muéstrele la verdad. Si es que quiere la verdad. Vamos a suponer que Amalia me dijo que es mentirosa, que es ladrona, que es desobediente a sus padres. Ya son 3 mandamientos. Y la Biblia dice que con uno nos hacemos culpables de toda la ley. Ya lleva 3. Y hay otros 7 dirigidos a ti. Si tú te presentaras delante de Dios ahorita con esos 3, ¿qué sería? ¿Cielo o infierno? Sabiendo que eres culpable. Porque para esto ella ya me tuvo que haber dicho lo que era: que se ha mentido, que se ha robado, que se ha desobedecido a sus padres. Por su propia confesión, ahí repetía en su corazón: es ladrona y es mentirosa. Por su propia confesión. Si yo no le dije mentirosa, yo no le dije ladrona, yo no le dije rebelde. No, ella lo confesó. Por su propia confesión. Yo no la estoy acusando. Ahora yo la estoy confrontando. ¿Cuál será tu destino si hoy te presentas delante de Dios? Porque puede ser arrebatada en cualquier momento. Nadie te va a pedir permiso. ¿Cuál es tu destino? ¿Cielo o infierno? No, pues si es sincera, si es honesta, va a decir: no, pues infierno. Porque hay 3. Y si analizamos los otros 7, pero tu misericordia es hasta los 3 cielos. bueno, Él es misericordioso. sí, pero hay que ver con quién. Porque él dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Ahora, ¿de quién va a tener misericordia y de quién se va a compadecer? Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. De eso se va a compadecer y de eso va a tener misericordia. ¿Sí o no? Bíblicamente hablando. Ok, ya confesó ser ladrona, ya confesó ser mentirosa, ya confesó ser rebelde. Ok, ¿cuál es tu destino eterno? Si eres honesta, no
vamos a decir que al infierno. Pero su amor es infinito. Ahora, sí, su amor es infinito y también su juicio. Sí, por él va a juzgar a vivos y a muertos, según Por las eso. cosas que hemos hecho. O sea, bueno. Sí me están entendiendo los demás, ¿verdad? Mientras estuvimos Ok. en el cuerpo. Entonces, ¿te preocupa ir al infierno, sí o no? Pero A mí no me aterraría. parecer. Ok, a mí me aterraría. Ahora, escuche, ponga atención al último pico. Ok. ¿Sabes lo que Dios hizo para que tú no tengas que ir al infierno? ¿Qué hizo? Murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos Ok. vida eterna en abundancia. Perfecto. ¿Lo cree, sí o no? Amén. Entonces, su culpa por ladrona, por mentirosa, por rebelde, ha sido borrada por la fe. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptar ese perdón y vivir conforme a la palabra de aquí en adelante. Es todo lo que tienes que hacer. Ahora, ella ya se vio confrontada, ya sabe por qué va al infierno, ya sabe por qué es su culpa, ya sabe cuál es la razón de su sentencia, pero también ya sabe la forma de escapar, ya sabe la forma de ser librada. Y ahora que sabe, va a valorar el sacrificio de Cristo por ella. Ahora que sabe que ella merecía el infierno y que merecía el tormento eterno y que no había escape para ella, ahora va a valorar el escape, va a valorar la puerta, va a darle el valor que tiene el sacrificio de Cristo para ella. ¿Por qué? Porque ya entendió, porque ya sabe. ¿Sí me expliqué? Pero ¿qué hice primero? Mostrarle su cáncer, mostrarle su lepra, que a lo mejor no se había dado cuenta que la traía. Pero ya se la mostré, ya le puse un espejo enfrente. ¿Me explico? Ya le puse un espejo enfrente, ya se vio. Y ya se vio también en el infierno por sus pecados. Pero como ella se preocupó por eso, como eso le dio temor, entonces le ofrezco la salvación. Porque va a haber gente que la va a decir, no me importa eso. Bueno, quédate con tu ley, quédate con tu lepra. No te voy a ofrecer la gracia. ¿Por qué? Porque la va a pisotear. Pero por la gracia somos salvos. Sí, pero si usted se lo ofrece a alguien a quien no le importa, a quien no le interesa, déjelo con su pecado, déjelo con su ley, déjelo con la ley. Y cuando el Espíritu Santo trate con su conciencia, él va a entender que necesita buscar a Dios. Y entonces por su propio pie él va a venir a buscar a Cristo. Cuando entienda por qué necesitan la salvación. ¿Saben que hay mucha gente dentro de las iglesias que no ha entendido eso? Y que dentro de las iglesias no les importa su salvación, y que están dentro de las iglesias y siguen viviendo en mentira, y siguen viviendo en latrocinio, y siguen viviendo en pecado y en adulterio y en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a valorar el sacrificio de Cristo. Porque no se les ha confrontado con la palabra, no se les ha confrontado con su realidad. Eso es parte de la disciplina eclesiástica, hermano. Por eso es la disciplina eclesiástica en las iglesias, para que podamos entender realmente que no por estar en una iglesia ya somos salvos. Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Amén. De otra manera, vamos a tener una iglesia que sigue en pecado. Y ahí es donde está el peligro de Proverbios, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ay, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo voy allá a Peniel. ¿Han visto una película que se llama Medias Tintas? Sí. Hay una joven que va a una iglesia, que al último salió embarazada. ¿Sí la han visto? Sí. Ok. Esta muchacha es bien cristiana. Bien cristiana. Y se va por ahí con un fulano y con otro y con otro. Y uno de los fulanos con el que se va dice: así sí me voy de tu religión. ¿Cuántos habrá así en las iglesias? Porque no, ¿mande? Porque no hay una disciplina eclesial. No hay un hasta aquí. Pastores que me estén escuchando, tiene que haber un hasta aquí. Tenemos que proteger al rebaño. Tenemos esa responsabilidad
delante del Señor, de proteger al rebaño, y para eso es la disciplina. La disciplina, hermanos, miren, hay un triple modelo en Dios que Dios ha puesto en los padres. Ya lo vimos en el sacerdocio de los padres, ¿se acuerdan? Ama, enseña y disciplina. Y es lo mismo en las iglesias. Tiene que ser igual. Ama, instruye y disciplina. Como pastor, mi responsabilidad es amarlos a ustedes, instruirlos a ustedes y disciplinarlos a ustedes. Ahora, si yo no los instruyo, ¿cómo los disciplino? Sería injusto que la mamá le diga a la niña, lávame esos platos, y luego que la niña no los lavó bien, la castigue, porque no los lavó bien. Sería injusto si la mamá no le enseña primero. Pero cuando la mamá le enseña y le instruye bien, y luego le dice, lávame esos platos, y la niña por flojera, por lo que se quiera, no los lava bien, entonces puede entrar la disciplina. Porque ya hubo una instrucción. ¿Me explico? Ahora, ya hubo una instrucción, va a entrar la disciplina. Pregunto, ¿se tiene que excluir el amor? ¿Se tiene que quitar? El amor que es para siempre. No, el amor tiene que ser primero. El amor no se puede hacer a un lado. Si yo voy a disciplinar porque ya instruí, tengo que disciplinar con amor. La intención de la disciplina nunca va a ser destruir a mis hijos, sino que mis hijos corrijan el camino. ¿Me explico? Hermanos, que estamos aquí, los que están allá en internet, si su pastor le ha disciplinado, o si su pastor aquí los tiene que disciplinar alguna vez, entiendan. Primero va a ser el amor, la instrucción y finalmente la disciplina. Pero no puede haber una disciplina sin los otros dos. El amor. No puede. De pecados. Sí, pero no porque haya amor se le va a permitir al hijo hacer lo que se le dé su regalada gana. ¿Por qué? Porque hay hijos que golpean a las mamás. ¿Por qué? ¿Es correcto que un hijo golpee a su mamá? Porque no hay amor, no hay instrucción y no hay disciplina. Dice la palabra que el padre al hijo al que ama lo corrige y madruga, dice la palabra, a corregirlo. O sea, tenemos que tener bien claro, hermano, que hay un principio de autoridad en la disciplina eclesiástica, y no es porque al pastor se le ocurre, es Dios a través de su palabra que nos dice que tenemos que aplicar disciplina a través de su palabra. Por eso si se llama un hijo, corrígelo, ¿no? Aparte dice la Biblia que Dios al que recibe por hijo, ¿qué le hace? Lo azota. Lo azota, o sea, tenemos que, ahora, yo no me voy a agarrar aquí con el cinto, ay, venga para acá, Miguel. No se trata de eso. No se trata de sacar nuestras frustraciones con el pobre hermano que pecó. O sea, no. Que le corra, Miguel. Por eso tiene que haber amor. Por eso tiene que haber instrucción. ¿Me explico? Ahora, si yo digo que amo a mis hermanos, si yo digo que yo los amo y los instruyo, pero no los disciplino, pregunto, ¿verdaderamente hay amor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber amor si yo no estoy disciplinando después de que yo instruí? Fíjense bien. Ebed, tú sabes lo que hay después de la muerte. ¿Qué hay? Juicio. ¿Qué más? Vida eterna. Hay dos cosas. ¿Hay juicio o hay vida eterna? No hay más. No hay ni purgatorio, ni limbo, ni... No. Ni los 7 escalones, nada de eso. ¿De qué? Ni los 7 escalones. ¿Qué es eso? Sí, Esa no me la sabía. mi cuñada es católica y nos mandó un mensaje en los celulares a nosotros que le ayuden a rezar, que para que los familiares que no mueren en Cristo lleguen a los 7 escalones para que no reciban a Dios. O sea, el general de la chiquita que se viene de la baja, ¿no? Que son 7 escalones.
Y que el Señor la reprenda de Le un hubiera dicho, bamba, le hubiera dicho. Ok, esa no me la sabía, pero bueno. Ok, fíjense bien, volvemos al punto. Eben ya sabe que hay cielo y que hay infierno. Él ama a sus hermanos, ha instruido a sus hermanos, bueno, a sus hijas, vamos a poner a sus hijas. Él ama a sus hijas, ha instruido a sus hijas, pero no corrige a sus hijas. Él sabe lo que hay después. Sabe que hay un cielo y que hay un infierno. Pregunto, ¿cómo dice que las ama si no las corrige sabiendo a dónde van? Si yo amo a mis hermanos y yo sé que esa doctrina o ese pecado los va a llevar al infierno y yo los amo, ¿qué tengo que hacer? Una amonestación. Disciplinarlos. ¿O no dice la palabra del Señor que la necedad está ligada al corazón del muchacho? ¿Y qué es lo que lo va a separar de ella? ¿Qué es lo que va a apartar la necedad del corazón del muchacho? ¿Ah? ¿La vara de qué? De la corrección. ¿No dice eso la Biblia? La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Pues si yo no disciplino, ¿cómo puedo decir que los amo? Con hechos. ¿Cuáles hechos? Pues lo que hace uno. Sí, pero ¿con cuáles hechos? ¿Con qué hechos puedo yo demostrar que amo a mis hijos? Si los dejo hacer lo que se les dé su gana, esos son hechos. Por ejemplo, cuando yo corrijo mucho más, yo conozco a mi hijo más. Sí. ¿En qué camino ando lo mismo? Ajá. Sí, por el camino de los criados. Yo lo corrijo con el pastor de mano dura. Y me dice la gente, eso que eres cristiana. Por eso, porque soy cristiana, porque sé lo que viene, porque sé a dónde va, porque sé a dónde lo va a llevar el camino en el que me está corriendo. Por eso lo corrijo. La gente me ataca a mí, eso que es cristiana, ¿eh? Ajá, pero usted ama a su hijo y no quiere que vaya al infierno. Sí, no lo quiero ver perdido, quiero que... O sea, es igual en el pastorado. Miren, hermanos, una cosa les tengo que decir, es algo que no sé si Eber lo pueda entender. Cuando Dios llama a alguien al pastorado, pone en ese alguien amor por las almas, que ese alguien no lo puede entender, pero es un amor real, que no queremos que las almas se vayan al infierno, y por eso tenemos que predicarles la verdad, y por eso tenemos que corregirlos en amor, y por eso tenemos que disciplinarlos en amor y doctrina, para que no vayan al infierno, porque Dios ha puesto ese amor en el pastor, y a lo mejor es un amor que los hijos del pastor no lo van a entender como el pastor, porque no son el pastor. Yo le he dicho a mi esposa, se lo he comentado alguna vez, le digo, es que tú nunca vas a saber lo que es el pastor hasta que Dios te ponga a ti como pastor. En ese momento vas a saber realmente lo que es ser pastor, cuando estés en el lugar del pastor. Pues yo también digo, pastor, por el perdón tuyo, que no saben las madres cuando tienen un hijo adicto en la casa, a veces el hijo del hogar de uno. No se ponen los zapatos de uno. ¿Sí me entienden? Pero cuando ya están los otros, lo entienden a uno. Hay un pensamiento que hay por ahí de un niño de 5 años. Mi papá es mi héroe. Incluso saliendo en los anuncios de Televisa hace bañales, como por el 80 y tanto. Mi papá es mi héroe. 5 años. A los 10 años, mi papá lo sabe todo. A los 15 años, no, se me hace que mi papá lo está regalando. A los 20 años, no, mi papá está con su amante de eso. Están todas anticuadas sus ideas. A los 25, 30 años, creo que mi papá tiene razón en esto. Creo que mi papá me puede dar un consejo. A los 40, 50 años, ¿qué razón tenías, papá? Lástima que ya no estés para darme consejos. Es entonces cuando somos padres que nos damos cuenta de lo que significa ser hijo. ¿Sí o no? Porque ahorita nuestros hijos no tienen idea lo que significa ser hijo. Cuando tengan los suyos
y los vean como nuestros padres nos vieron a nosotros, o como nosotros los vemos a ellos, entonces van a saber lo que significa ser hijo. Mientras no sean padres, no van a saber, no van a tener ni idea. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad como pastor. Yo ya como pastor estoy hablando. Dios a mí me va a demandar la sangre de todos ustedes si yo no los corrijo, si yo no los disciplino, si yo no los instruyo en amor. En amor. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pastor, yo de madre con mi mamá, que he luchado mucho por él, que lo he tenido en centros como 7 ocasiones. He gastado mi dineral y medio. Yo sé que el único que cambia se llama Jesucristo. Él es el único que lo puede sacar de esta drogadicción. Rompe cadenas, rompe ataduras. Sí, se llama Jesucristo. Pero cuando yo lo quiero dar un poquito para que él quiera cambiar de hábitos de vida, para que él tiene ahorita. Yo he luchado mucho por él, pastor. Y Dios lo sabe. Yo mis oraciones digo, Señor, tú sabes que he luchado mucho por él. Y no quiere. Dice que es su vida, que él está bien. Lo único que me queda, dijo Jesucristo, ora por él, ora por él. Sí. Ora sin cesar. Sí. Ahora, ahí la cosa es que ahí hay dos cosas. Número uno, él tiene que tomar una decisión porque es su decisión personal. O sea, nosotros podemos orar por ellos todo lo que quieran, pero si ellos no toman esa decisión, es su problema. Pero ahora, yo delante de Dios, ¿cómo estoy? Yo esta pregunta. Él es mi hijo, anda perdido. ¿Sí? Yo como cristiano, como mamá de él, yo como estoy delante de Dios con él, así como él es, que él lo tengo durmiendo en un cuarto, aparte de mi casa de mi hogar, porque me empezó a hacer cosas en mi casa que a mí no me gustan, a nadie le va a gustar, a nadie. Lo tengo en un cuartito viviendo él aparte, no le gusta tener luz, hemos comprado cable, hemos puesto focos, los arranca, se los lleva, y ahorita le está una oscuridad tremenda, pastor, que yo me la paso llorando, porque Francis se sabe de mi condición de pero no quiero. Ahora, ¿qué es lo que procede ahí? Seguir orando por él y hablarle la palabra. Es lo que procede. La decisión será de él al final del cuento, ¿no? Pero en amor, hablarle la palabra y en amor corregirlo, o sea, disciplinarlo. En el caso de la hermana, ella no lo echó en la casa, lo tiene ahí mismo. O sea, es parte de su casa, su cuarto. Mi esposo le hizo un cuarto a esa madre. Pero, o sea, lo tiene en un cuarto, o sea, no está durmiendo bajo de un puente, no está sin comer, no, o sea, no. Y aún así yo me siento mal y me siento triste, de ver unas condiciones. Ahora, aquí la cosa es esta. Eso es lo importante de ver también. Hay padres que no corrigen porque les da tristeza, les da lástima a su hijo. Yo le dije una vez a mi mamá, y se lo digo a ustedes, si hay amor no puede haber lástima. Y si hay lástima no puede haber amor. Así se las pongo. Ahora, cuando yo voy a disciplinar a mis hijos, no le voy a zorrajar con un cable, ¿verdad? Porque no le quiero tener lástima. No. Hay que tener criterio, ¿verdad? También no se va a gente de que yo le puedo por ahí. No. Con amor, con doctrina, con enseñanza. Miren, ¿saben por qué la Biblia dice la vara? ¿Sí saben por qué? Porque cuando tú te ves con una vara en la mano, eso automáticamente va a hacer que bajes la fuerza de tu golpe. ¿Sí? Eso va a hacer que detengas el golpe y que no le dejes ir la mano con todo. Número 1. O sea, es proteger al niño, fíjense, lo que es la vara. Es protegerlo, porque cuando tú te ves con la vara en la mano, sabes que si le das con mucha fuerza lo vas a lastimar, y no se trata de lastimar, no se trata de corregirlo, o sea, no se trata de dejarlo en silla de ruedas, ¿verdad? Para que no ande corriendo. Entonces, hay que ver por qué. Ahora, ¿qué prefieres? Que el niño te diga, o que el niño piense, ojalá se le pierda la vara a mi papá. Ok, ojalá se le seque la mano. ¿Qué prefieres? Mejor que se pierda la vara, ¿no?
detalles, hermanos, que nosotros necesitamos. Pero ya los vimos en el sacerdocio de los padres. No quiero volver a entrar otra vez al mismo tema, que ya pasamos. Entonces, aunque no debemos juzgar a otros, escuchen, debemos proteger el valor del mensaje del Evangelio. Hay personas incapaces de apreciar este mensaje y no solo desperdician este tesoro, sino que se burlan de él. Por eso la disciplina. Cuando presentamos el mensaje de Jesucristo, debemos buscar a personas que estén dispuestas a recibir ese regalo de vida. Ya vimos cómo. Nosotros seremos juzgados de la misma manera en que juzgamos a los demás. Cuando mostramos amor y paciencia a nuestro prójimo, recibimos el amor de Jesús y también el de nuestro prójimo. Por lo tanto, así es como debe actuar el cristiano: no juzgar a los demás, pero tampoco hacernos a un lado cuando se requiere aplicar disciplina. ¿Y si me expliqué? ¿Preguntas? ¿No? ¿Lo fui muy claro? ¿Se quedaron de 6? Bueno, aquí vamos a terminar por hoy, hermanos. Espero sea de bendición para ustedes este tema también. La próxima semana la oración y la regla de oro. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro culto en esta tarde. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por el gran amor que tú nos tienes, Señor. En esta tarde queremos rogarte, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu bendita presencia y tu poder se haga manifiesto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, esta escuela dominical, rogándote, Dios, que tú te glorifiques y que grabes tu palabra en nuestro corazón y nos hagas entendidos en ella, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.